Seguimos en TMT Conversaciones, vamos a charlar ahora con Sigor Aldama, que es periodista, estuvo durante 2 décadas como corresponsal en China. Sigor, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros. Sigor, ¿qué está pasando en China el último tiempo? En China da la impresión de que pasan muchas cosas muy rápido todo el tiempo, pero más recientemente da la impresión también de que hay como novedades en esa transformación. ¿Cuáles son? Bueno, tienes toda la razón. Yo creo que China es ahora mismo el país del mundo que se mueve a mayor velocidad, ¿no? Y es un país en el que, desde el punto de vista periodístico, pues resulta difícil moverse precisamente porque cuando uno cree haber entendido algo, pues ya ha cambiado, ¿no? Entonces estamos ahora mismo en una siguiente transformación, ¿no? Porque China pues empezó a transformarse en la década de los 80 cuando decidió acabar con la visión más radical del comunismo de Mao Zedong y abrirse al mundo. Desde entonces, pues los cambios han sido vertiginosos, ¿no? Sobre todo, pues para alguien como yo, que los compara con España, con el País Vasco, pues realmente un año en China son como 10 años aquí, ¿no? Y eso pues ha hecho que haya casi diferentes eras, ¿no? Con los diferentes presidentes que han ido pasando por China. Y ahora mismo estamos en una era bastante complicada. Es una era que viene liderada por el presidente Xi Jinping, que llegó al poder en el año 2013 y que no creo que hayamos sabido entender qué es lo que significaba. Yo recuerdo haber escrito cuando él tomó el timón un reportaje, un artículo en el que creía que Xi Jinping iba a continuar con esas reformas económicas, sobre todo, pero quizá también algunas reformas políticas, que es lo que parece que ha faltado en China, porque ha habido muchísimas reformas económicas, pero esas reformas económicas de apertura al exterior, pues no han ido de la mano de unas reformas políticas. Entonces, yo creo que nos confundimos casi todos, ¿no? Porque Xi Jinping lo que ha lanzado es una nueva era en la que China hace gala de su recién adquirido poder económico, pero da pasos atrás en lo político, en lo que se refiere a las libertades, en lo que se refiere a la capacidad de crítica de la población, de los medios de comunicación. Bueno, yo creo que China es ya la segunda potencia mundial. Muchos advierten pues, que será la primera potencia mundial para el año 2028 como muy pronto. 2030 es un escenario más plausible. Y entonces estamos ante un país que, a diferencia de lo que ha hecho Estados Unidos, se está convirtiendo en una gran potencia sin tener una relación estrecha con gran parte del mundo en lo que se refiere a la política, ¿no? Quiero decir que al final China sigue siendo un país bastante cerrado, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de Internet. Internet en China no es realmente Internet, es una intranet que ha construido pues, bueno, con un ecosistema muy rico. Pero efectivamente, China sigue siendo y es la primera potencia comercial del mundo, envía todo tipo de productos al mundo y no solo estoy hablando de productos baratos, estamos hablando cada vez más de tecnología y de productos más sofisticados, pero interacciona relativamente poco con el resto del mundo y hay muchísimas fricciones, ¿no? Ese auge está provocando que estalle la gran rivalidad del siglo XXI, que es la de Estados Unidos y China. La de Occidente y Oriente, si queremos verlo desde este punto de vista, aunque yo creo que en Oriente también hay países bueno, pues que se alían con Occidente. En cualquier caso, bueno, estamos en un momento de crisis por el coronavirus. Es una crisis además muy particular porque nació en China, de China parece que se expandió al resto del mundo y sin embargo ahora China ha conseguido superar esa crisis muchísimo más rápido que el resto del mundo y por lo tanto se ve reforzada por esa gestión de la pandemia. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que ha cambiado en los últimos años es que China ya no es
aquella pequeña potencia a la que los demás países iban simplemente a producir barato porque la mano de obra era barata, sino un país que apuesta muchísimo por tecnología, por innovación, por formación y educación de su juventud, que es ya una de las mejor formadas del planeta, y por dar ese salto en todos los ámbitos, desde el ámbito económico y tecnológico, pero también el ámbito de la influencia política. Entonces vamos a ver cada vez más una China que se hace fuerte más allá de sus fronteras, en el resto de Asia, en África sobre todo, y también en Latinoamérica. Ujú. Sigor, ¿y qué tan estable es ese escenario que vos estás describiendo, ¿no? De creciente bienestar económico, de creciente poder político del país en el mundo, pero cuando también uno presta atención, y desde América Latina se ve poco y se comprende menos, presta atención a algunos de los conflictos que asoman en China, da la impresión de que ahí hay cierta inestabilidad. ¿Qué tan cierto es eso? Yo creo que en todos los países hay inestabilidad. Yo creo que, de hecho, Argentina posiblemente sea un país en perpetua inestabilidad, ¿no? Aquí mismo en España también cambiamos de gobierno a menudo, tenemos unos debates muy broncos en el Parlamento. Y yo no diría que China sea un país especialmente inestable. Hemos visto efectivamente algunos problemas políticos importantes, como pueden ser las revueltas en Hong Kong. Vemos también algunos problemas con las minorías étnicas uigures en Xinjiang y tibetana en el propio Tíbet. Pero yo creo que tendemos a magnificar esos problemas nosotros, los propios periodistas, ¿no? El país es un gigante de 1.400 millones de habitantes y me parece que la gran mayoría está bastante satisfecha con el rumbo que ha tomado, ¿no? Con el liderazgo del partido. Es evidente que hay unas líneas rojas en China que la gente sabe que no debe sobrepasar. Pero es cierto también que ningún otro país ha sido capaz de sacar de la pobreza a tantos millones de personas, ningún país es capaz de ofrecer unas perspectivas de futuro tan buenas para la juventud, y esto es algo que yo veo ahora a mi regreso a España, porque aquí en España efectivamente vemos como la gente de mi generación y de generaciones más jóvenes pues no aspiran ni siquiera a vivir tan bien como vivieron sus padres, sino que sabemos que vamos a vivir cada vez peor, ¿no? Y en China sucede exactamente lo contrario. Los jóvenes tienen ese ímpetu porque saben que el futuro que les espera, o por lo menos eso es lo que creen, va a ser mejor y van a seguir mejorando. Y eso yo creo que de alguna forma, pues equilibra la balanza en lo que se refiere a la falta de libertades. Ujú. 20 años en China, y más considerando que cada año en China son como 10 años en otros países, es mucho tiempo. Además, desde la profesión periodística uno está en constante observación de su entorno y de los actores protagonistas de esa realidad. China siempre ha sido un mundo distante, culturalmente muy, muy distinto, de una riqueza extraordinaria. ¿Qué consejos nos darías, ¿sí?, a los occidentales, si querés, desde esa experiencia para comprender mejor a China? ¿Dónde mirar? ¿Qué mirar? ¿Por dónde buscar? Es muy difícil. Yo reconozco que además cada vez es más difícil precisamente porque hay una gran polarización a nivel mundial en visiones que son extremas y enfrentadas. Entonces, desafortunadamente, cada vez vemos más propaganda de ambos bandos. Entonces, es difícil encontrar una información que sea comedida y que no peque de buscar el blanco o el negro, sino que se mueva en grises, ¿no? Que yo creo que al final la realidad es una paleta de grises y no es blanca o negra. Yo creo que lo que hay que hacer es mirar a China con amplitud de miras, tratando de evitar las ideas preconcebidas. Es difícil. Yo llegué a China cuando tenía 19 años y a mí me supuso un gran choque precisamente porque nada de lo que yo pensaba que ibas a ver en China era como yo lo pensaba, ¿no? Entonces, si eso sucedió en el año 99,
pues ahora todavía es más difícil porque por un lado tenemos a la propaganda china del gobierno tratando de bueno, dibujar una idea de Arcadia feliz, de que un país en el que todo funciona perfectamente, y luego tenemos también una propaganda capitalista comandada de alguna forma por Estados Unidos o por los poderes anglosajones que enfatizan todo lo malo de China, ¿no? Sobre todo lo relacionado con la democracia, con la falta de libertades. Entonces es muy difícil para alguien que quiera imaginar cómo es China sin estar en China, porque yo creo que cada vez más ir a China y verlo con nuestros propios ojos es una alternativa más interesante, sobre todo para quienes quieran enriquecerse profesionalmente o personalmente. Yo creo que es bastante complicado. Entonces, yo diría que la realidad está siempre en algún punto intermedio entre los dos extremos. Ujú. Culturalmente, ¿qué lugar podría ocupar China, ¿no? Tiene como poder geopolítico en la escena mundial, está claro, va a ser la potencia del mundo antes o después. En términos económicos ya es muy relevante. En términos culturales, ¿vos crees que también hay una aspiración de China de ocupar un lugar equivalente? Me parece que esa es la gran asignatura pendiente, ¿no? China es una potencia económica, está siendo cada vez más una potencia política, pero en lo cultural yo creo que le va a costar más y hay varios factores, ¿no? Que influyen o que lastran precisamente esa potencia cultural que podría ser China. Por un lado está obviamente el idioma, el hecho de que el chino sea poco entendido en el mundo, pues es una complicación, ¿no? Teniendo en cuenta que hasta ahora ha sido el inglés el idioma más o menos hegemónico. Y luego, por otro lado, está, ahí sí yo creo que influye mucho la falta de libertades y el hecho de que eso al final constriñe muchísimo a los creadores, ¿no? Que son al final los que terminan haciendo las obras culturales. Y me voy a centrar sobre todo en el cine, que es igual la más universal. El cine chino peca de querer seguir los pasos de Hollywood en cuanto a grandiosidad y de las superproducciones. Sin embargo, las historias que cuenta están demasiado cercenadas por unos valores demasiado conservadores, por una incapacidad para hacer cualquier tipo de crítica, ya sea social o política. Y luego, por otro lado, está el hecho de que el gobierno suele tender a la propaganda allí donde puede, ¿no? Donde, sobre todo donde sabe que va a tener una gran influencia social, como es el cine. Entonces vemos un exceso de elementos propagandísticos en esas películas. Y muchas veces suelo comentarlo, ¿no? Y digo que los estadounidenses pues también son muy propagandistas en ese cine de grandes producciones, pero saben maquillarlo mucho mejor. Entonces, Estados Unidos ha sabido proyectar muy bien su fuerza, su poderío, a todos los rincones del planeta, incluso a la propia China. Lo ha hecho de una forma pues bastante similina, ¿no? Lo han colado poco a poco y sin embargo yo creo que la forma en la que lo hace China pues es todavía demasiado evidente para el público occidental que tampoco conecta con cosas tan importantes como puede ser el humor, ¿no? El humor chino, pues para nosotros, por lo menos aquí en España, es un humor muy blanco, muy infantil. A nosotros nos gusta más, y yo creo que a los argentinos también nos gusta más, un humor más negro, más ácido, ¿no? Con sátira, crítica social, política. Y eso todavía es algo que China no tiene y por lo tanto yo creo que la influencia cultural va a ser mucho menor. Sigor, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hablábamos con Sigor Aldama, periodista, fue durante 2 décadas corresponsal en China. Y nosotros nos vemos la próxima. Gracias.